nacer de nuevo. Ahora vamos a enfocar y vamos a comenzar un tema acerca del reino de Dios, o el reino de los cielos, o el reino espiritual. A veces me siento un poco cansado por la debilidad física, por hablar una hora y media. O sea, para muchos es fácil, pero yo tengo la experiencia, no es fácil hablar 45 minutos o una hora. Bueno, depende de la fuerza física, pero yo a veces me siento un poco con la debilidad físicamente, pero con la ayuda del Señor seguiremos predicando. Entonces, el día viernes, si Dios permite, pues quizás, bueno, yo quiero comenzar con ese tema para que ustedes sigan con ese tema en la mente, en el corazón, y para que podamos aprender y llevar ese tema. Entonces, leemos en el versículo 17, un solo versículo. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabra del Señor. Toma su asiento. Dos palabras importantes: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, hemos hablado sobre el nuevo nacimiento. Doy gracias a Dios por tu vida, porque tú has nacido de nuevo. Yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque han nacido de nuevo. ¿Qué hay que hacer con los que no han nacido de nuevo? Hay que orar por ellos. Mi oración, mi ruego, mi súplica por todos aquellos que no han nacido de nuevo, que hoy en esta noche puede ser que alguien va a nacer de nuevo. Puede ser el viernes, puede ser el domingo. Yo necesito su ayuda también. Oremos por los que no han nacido de nuevo. ¿Cuántos quieren orar? Hermanos, qué precioso estar en ese reino. Para que usted pueda entender un poco, yo creo que usted puede encontrar otro trabajo de noche, uno de día, otro de noche. Yo creo que depende de tu capacidad. Pero hemos conocido y la Biblia nos enseña que las cosas en este mundo se va a quedar. Pero lo que nosotros estamos haciendo en el reino de Dios, tenemos esa certeza que un día recibiremos la recompensa. Nosotros, yo y mi esposa, trabajamos 10 años y hemos vivido 10 años en un hotel. Y donde los dueños, me acuerdo todavía, como unos 6 veces me dijeron y trataron la manera de conquistarme para que después del trabajo, terminaba a veces a las 4:30, y después de ese trabajo de día o la hora de mi salario, me ofrecían otros 2-3 horas para trabajar en la oficina. Me acuerdo que ellos venían con el cálculo que cuánto dinero puedo ganar, o sea, de horas extras para trabajar en la oficina. Pero ellos
no entendía que yo estaba en otro reino donde también necesito dedicar el tiempo, que es en la obra del Señor. Me estoy explicando. Usted también ha decidido de trabajar en ese reino, que es el reino de Dios. Aún los que todavía no han empezado, hay una oportunidad para aprovechar ese tiempo para que usted pueda hacer algo en el reino de Dios. Queremos prepararte con la ayuda del Señor. No tenemos mucho conocimiento, pero gracias a Dios por los 9 años de la preparación teológica, y seguimos estudiando la Biblia. Tenemos esa fe que sí vamos a seguir adelante. Entonces el patrón ofrecía, nos decía, pero ¿por qué ustedes van en la iglesia? Y hacía y decía un montón de palabras. Pero nosotros hemos tenido esa experiencia. Con lo poco que ganamos, Dios siempre multiplica. Porque cuando tú estás en el reino de Dios, tienes un jefe muy poderoso, tienes otro patrón que paga bien, que nunca va a olvidar tu sacrificio, tu tiempo en su reino, porque por eso Él dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Así que ánimo y esfuerzo en ese reino donde nosotros estamos, porque cuando nosotros entendemos realmente quién es el dueño de este reino, tienes que entender, hermanos. Pero quiero comenzar ya con el primer punto. Todos los que se han arrepentido y han nacido de nuevo, ya están en el reino de Dios. ¿Puede repetir conmigo? Todos los que se han arrepentido, han nacido de nuevo, están en el reino de Dios, que somos nosotros, que ya somos nacidos de nuevo. Pero quisiera explicarle un poco sobre la naturaleza del reino de Dios. Hermano, si Jesús ya si que tu Jesús, si que si acció el Dios tu Jesús, si asti caneme, porque matsul canen kau el Dios. O todos en tu kau el Dios mats axitane me machitoxana Jesús matsoxa. Tú luquena. Entonces, la naturaleza del reino de Dios es un reino espiritual. El reino fue inaugurado por Jesús. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, Jesús es el que comenzó un reino. El reino fue inaugurado por Jesús. Ese reino que fue inaugurado por Jesús está presente entre nosotros. El reino que Jesús inauguró, que comenzó ahí, está entre nosotros. Y algo muy importante, pero alcanzará su plenitud en la segunda venida de Jesús. Ahora, otra pregunta: ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, se completará cuando Cristo venga. Por eso cuando yo y ustedes, si ustedes siguen firmes, si yo sigo firme, siempre nosotros entendemos bien que no somos perfectos todavía, pero tenemos que caminar. ¿Y cuándo vamos a ver
la perfección, la plenitud. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Porque la iglesia reinará con Cristo. La iglesia siempre estará hacia la eternidad con Jesucristo. Él inauguró el reino. Nosotros ya, es que el reino está. Qué decisión importante. Tú decidiste estar en el reino. Y estamos caminando. No hemos logrado todavía. Pero nuestra meta es estar firmes cuando Cristo venga. O si llega la muerte, morir con esa fe abrazado en Cristo Jesús. La Biblia dice: los que mueren o duermen en Cristo resucitarán primero. Entonces, por eso, en ese reino donde estamos, no hay pérdida. En ese reino donde estamos, todo es seguro. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es estar siempre firmes. No tienes que quedar, no tienes que decidir para volver atrás. No, hermanos y hermanas, man kobet tuhlukena. Pero hatumatsin kitskatla, hatumatsin pomlabak luken oksintul Jesús hulma. Porque koang ildu Jesús. Kotel tu Jesús. Hermanos, el dueño de este reino nos perdonó, dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros entendemos ese reino donde estamos, vale la pena luchar. Yo siempre digo, vale la pena luchar en el reino de los cielos. Vale la pena dedicar el tiempo. Mire, pero cuando no se muere el yo, cualquier oferta de Satanás, del mundo, o oferta económico, por eso la gente fácil deja. Yo tengo la experiencia. Hay cosas o hay trabajos, hay beneficios, hablando económicamente. Hay oportunidades, mayormente en este país, para tener un ingreso más grande. Pero cuando todavía el yo vive entre nosotros, entre los creyentes, fácilmente dejar el reino de Dios y buscar lo que es económicamente. Apenas hoy estuvimos limpiando un poco con Salim aquí y levantando la basura, y hasta gente como nosotros, ¿verdad?, que tiran basuras que no deben de tirar, pero hay que levantar, porque yo sé que ustedes también se parquean aquí en este lado y hay que tener un poco limpio la calle. Pero cuando alguien hace eso, y si todavía vive el yo puede decir: pero eso no es mi trabajo, eso no me conviene, necesito. O sea, uno toma la decisión, pero el que vive para Cristo está decidido y tiene que vivir por fe. Sabe muy bien que tiene que buscar primeramente el reino de Dios, y tiene la fe, tiene la certeza, tiene la seguridad que lo que le hace falta viene, dice el Señor. Cuando se alaban el nombre de Él, viene, dice Él conoce nuestra necesidad.
Tiene que morir el yo en ti y en mí y vivir para Cristo. Mensaje bis y mensaje oh Tamatsulhun como istixnkil. Y a mí sin seguir, hermano, porque más que no te conik. Es que no te guane. Mensaje visa. Luxenker llamak ko predicar, llamak chichon, ka lección, llamak chita. Dios man Dios con. Tú estás un hermano y el tintip. Mensaje bis. Tampoco un con cuistic, sino te tilil porque te chextejun. No te enojes. Y te sientes triste por alguien que decide cuando se queda, porque ya predicamos, ya saben la palabra. Solamente usted y yo vamos a seguir adelante. Y si alguien no quiere cambiar, es problema de él, es problema de ella, si no quieren cambiar. Pero la Biblia nos dice, hay que arrepentirse, hay que nacer de nuevo. Y cuando realmente hemos nacido de nuevo, hay un trabajo que hacer en el reino de los cielos. Hay una tarea que hacer en el reino de Dios. Y en ese mensaje, en ese tema, vamos a aprender las formas cómo llevar el mensaje. Vamos a ver la manera, porque no solo yo puedo predicar, no solo los que van en la calle pueden predicar. Y vamos a ver bíblicamente cómo llevar el evangelio. Por eso, avanzar en el reino de Dios. Pero podemos hacer preguntas. Creo que al rato vamos a hacer las preguntas. Vamos con el segundo punto. Todos los que han arrepentido y han nacido de nuevo tienen que avanzar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos pueden hacer la pregunta? Pero hermano, ¿qué es eso y cómo puedo avanzar en el reino de los cielos? Es muy fácil, perdóname, pero hay que hablar claro. Es muy fácil ser estricto. Es muy fácil juzgar a alguien, pero eso no te sirve si no tienes crecimiento en el reino de Dios. ¿Me están entendiendo? Fácil hablar de otro, pero lo que debes de entender, si has nacido de nuevo y si quieres avanzar, tienes que saber algo. Fácil acá. Ojo na takshlat. Chitkein da pastor tío anciano tío un hermano lunach tensión kulne hermano. Como que ya te taan nana. No, te Dios taan. Hasta como azul makutumosh kuits mit el khnitig lush haltas que te es at il mantush que el salto en challenge tío Dios. Ditil no sakción at kul. Amén, yo no te lo ¿verdad? Es fácil juzgar, es fácil ya ser estricto y hasta somos a veces como aquellas personas que agarraron las piedras para apedrear a aquella mujer que estaba en adulterio. Pero viene el dueño del reino, dijo: si alguien está sin pecado, que lanza la primera piedra. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la Biblia? Todos se fueron. Aprenden a avanzar en el reino de Dios. Vamos a avanzar en el reino de Dios. Si esta persona avanza en el reino de Dios, entonces va a crecer el reino de Dios. Pero primero va en nosotros.
Pero muchas veces, pues, a veces el pastor no toma un tiempo para actuar en ese asunto, los ancianos para actuar en ese asunto, para ver el asunto que pasó. Ya alguien ya viene. Eso no es la forma cuando realmente somos nacidos de nuevo. Pero vamos a hacer la pregunta, ustedes y yo. Quiero avanzar, hermano, en el reino de Dios. Pueden decir conmigo, quiero, hermano, quiero avanzar en el reino de los cielos. Quiero avanzar en el reino de Dios. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Tienes que la experiencia y lo que dice la Biblia. Y bueno, primero lo que dice la Biblia y la experiencia. Tienes que dar libertad al Espíritu Santo. Tienes que dar libertad al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él transforma tu corazón. Tienes que dar libertad al Espíritu Santo para que Él transforma tu corazón. En otra palabra, para que Él transforma el interior. El de adentro. Porque cuando hay un cambio adentro, luego se transforma el exterior. ¿Me entendieron? Cuando hay cambio adentro, lo de afuera también, poco a poco se empieza el cambio. ¿Cómo podemos ver un cambio entonces afuera? A través de nuestras acciones. Porque cuando tu corazón está dispuesto, cuando tu corazón es transformado en ese reino espiritual, tú vienes y sirves a Dios y empiezas a vivir una vida con sinceridad delante de Dios. Porque hemos a veces cometido errores. Que muchas veces es fácil cambiarlo de afuera, pero el de adentro se necesita sacrificio. Habrá alguien que está estudiando en esa edad que tiene. Alguien está estudiando inglés, una carrera. Tú puedes ser profesional, como yo les digo. Miren, con la experiencia, y luego alguien empieza a ofrecerte para que tengas éxito económicamente, un trabajo diferente. Yo puedo tener conocimiento, yo puedo ser un profesional en otras áreas. Para mí, mi experiencia, tú puedes ser un profesional en otras áreas secular, aunque te va a costar. Pero tú puedes ser profesional. Pero alguien puede preguntar, pero quiero ser profesional en ese reino. ¿Alguien? Algo sucedió cuando yo veo los estudios seculares. Pero luego alguien me habla que Dios nos ha puesto algo en nuestra mano que tiene mucho más valor que una profesión secular, que es el reino de los cielos. Algo, hermano, Dios nos ha puesto en nosotros algo más importante, y yo sé que también se necesita recurso, pero hay corazones generosos, hay corazones alegres que sí tienen que van a empezar a trabajar en el reino de Dios, no solamente con su talento, con su tiempo, sino que económicamente, porque creemos
que nosotros seguimos el Dios Todopoderoso, el dueño de todo. Entonces, pero necesitamos dar el espacio al Espíritu Santo para que transforma lo de adentro. Te aseguro, usted puede ser un profesional secularmente, porque para mí es fácil, pero para ser un profesional en el reino de Dios se necesita sacrificio. Se necesita una búsqueda de una vida santo delante de Dios, una vida de santidad delante de Dios. Pero mire, nosotros tenemos fe que vamos a hacer algo grande en el reino de Dios. Vamos a seguir avanzando en el reino de Dios. Hermanos, cuando hablamos del avance, estamos hablando del crecimiento. Cuando hablamos de avance, estamos hablando de madurez en el reino de Dios. Estamos hablando de eso. Pero el reino de Dios no puede avanzar si usted no va a buscar madurez espiritual. El reino de Dios no va a avanzar. Tú no puedes avanzar en el reino de Dios si tú no buscas madurez espiritual. Si tú dices, basta lo que tengo, ya logré algo, ya sé esto y basta. No, no, no. Cada día hay que seguir para seguir avanzando. Tú vienes con sueño hoy, dile que vengas con toda libertad el día viernes. No te vas a empeorar. No, 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 no. Siempre vamos a seguir avanzando, porque así es el reino de Dios. El reino de los cielos es como una semilla pequeña, pero va a crecer. Tenemos que crecer. De nuevo les suplico, oremos por los que predican. Yo no sé, pero alguien más se va a levantar. Vamos a ver más predicadores de la palabra del Señor. Tenemos un campo en Guatemala donde necesitamos un pastor. El hermano Giovanni ha pedido también un pastor en México. Imagínense. Aquí necesitamos. Pero ayúdeme. Yo creo que los hermanos, los que estuvieron en la 34 Avenida, éramos como 40, 50 personas o miembros. Hemos declarado, hemos pedido a Dios predicadores, maestros de niños, diáconos. Hoy estamos viendo el avance en el reino de Dios. Pero no vamos a quedar así como estamos. Vamos a seguir adelante. Ay, hermano, pero estamos avanzando de edad. No tenga pena, dice Pablo. Puede que ese cuerpo se puede cansar, pero adentro, mientras el Espíritu Santo está, cada día, dice la palabra del Señor, cada día hay que ver la renovación, hay que ver el cambio, el avance, porque el Espíritu Santo es el que va a trabajar en nuestra vida. Así que el reino de Dios va a seguir avanzando. Yo no sé cuánto minuto llevo, pero vamos a dar la libertad al Espíritu Santo, que transforma lo de adentro. Porque el interior cuando hacen cambio interior, cuando el interior es cambiado, cuando hay un cambio interior, entonces lo exterior. Por eso el Señor dice, mire, para ser luz y sal de la tierra,
no es fácil. Para ser luz y sal de la tierra no es fácil, pero tampoco no podemos lograr. ¿Cómo se logra, hermano? Cambiando lo de adentro, terminando muriendo el yo, porque muchas veces todavía decimos yo soy. Alguien dijo yo soy de ese apellido. Ustedes no saben que ese apellido es fuerte. El yo soy. Y el que dijo eso dice que pusieron como encargado, como predicador. Pero él decía, ustedes saben que yo soy de ese apellido. No vale. Se tiene que morir el yo para vivir para Cristo. Entonces así vamos a avanzar en el reino de Dios. Hermanos, porque la gente en ese tiempo, la economía en otros países muchas veces han avanzado, muchas veces se mejora, muchas veces se cae la economía. Pero nosotros que estamos en el reino de Dios, nuestra primera visión es avanzar en el reino. Segundo, trabajar en el reino. Tercero, entonces, para que el reino siga creciendo. El reino siga creciendo. ¿Cómo, hermano? Es solamente en ese ministerio. Estamos viendo que si tenemos una iglesia en Richmond, tenemos una en Concord, tenemos una en Chiapas, México, tenemos dos en Guatemala, eso significa que el reino se está creciendo. El reino está creciendo. ¿Y cuánto queremos? Hemos hablado con unos hermanos, ¿cuánto queremos tener comunicaciones con otras congregaciones? Pero muchas veces ellos no llevan la línea como nosotros llevamos. Nuestro único, hermanos, guía es la palabra de Dios. Pero muchas iglesias no tienen eso. Hablando de una religión, pero en ese tema vamos a aprender que el evangelio no es una religión. El reino que fue inaugurado por Cristo no es una religión. El evangelio que Él vino a predicar es poder de Dios. El evangelio que predicaron los apóstoles es poder de Dios. Cambia vida y transforma vida. Ese es el evangelio que queremos predicar. Ese es el evangelio que usted necesita llevar. Ese es el evangelio que usted necesita transmitir. Ese es el evangelio que debe llevar esa congregación. Ese ministerio, ese evangelio necesita llevar nuestra misión. Aunque nos pregunta, ¿en qué religión está usted? ¿Dónde participa usted? Aunque pregunta, pero la respuesta es, cuando realmente tú caminas con el Señor, la respuesta es cuando ellos preguntan, cuando un religioso pregunta, la respuesta es de un seguidor de Cristo, uno que está en el reino de Dios, es: yo soy del reino de Dios. No, pero ustedes tienen nombre. Sí, nosotros tenemos un nombre porque así pidió la Secretaría del Estado donde estamos nosotros, así pidió el gobierno donde estamos nosotros, pero nosotros somos del reino de Dios. Esa es mi respuesta. Espero que ustedes también puedan hacer. Porque no, es que ¿dónde vienes? ¿De dónde es usted? ¿En qué congregación, en qué religión estás? Pero nosotros no. Nosotros, alguien puede decir, nosotros somos la iglesia, la única iglesia que fundó Jesús. Es lo que vienen a decir los que defienden una religión, pero nosotros no.
Porque si nosotros seguimos a Cristo, aquí está un reino que habla y que avanza en ese reino que fundó Jesucristo. Hermanos queridos, por eso Dios. Chong inatili tuntel kniti mi ya no el tol giol ti chuilla. Mit el tol netiol Dios. Mit el chona netiol Dios un lado. El kniti is camin an sawer suna mit oktena sawel chekashal tun sentel chini ishalti. Kenya no gelaksa al chete yakintum. Kamlay man sawer suna mit oktena sawelda ox yol nati Jesús. Si alguien te pregunta y no puedes tener la respuesta, no contestes, no inventas algo, porque tú estás en un reino que es el reino de Dios. Conclusión: cuando el corazón, el interior es restaurado, entonces podemos crecer espiritualmente. Cuando logras un crecimiento espiritual, seguirás avanzando en el reino de Dios. Repito, cuando el corazón o el interior es restaurado, entonces podemos crecer en el reino de Dios. Cuando más cambio titáneme, tú solo chiyela, tú cawil Dios. Porque nim coge en lugar de un familia hagnia oxlal, si respetar en inteya, hayan gup familia. En lugar que la familia que no son cristianos, en lugar que la familia te respeta o ve ya voy terminando con eso porque es que no tenemos crecimiento espiritual, no hay un avance. Vino la Navidad, se reunieron una familia y una familia cristiana. No es pecado hacer tamales, comer chuchitos, hacer pupusas. Depende de tu cultura en tu país. Eso está bien. Pero hicieron la fiesta y llegó la marimba. Y ese líder cristiano participaba en eso. En lugar de decirle, hey, ¿por qué no rendimos una acción de gracia delante de Dios que ya está terminando otro año de vida? Hacemos la oración en lugar de canciones mundanos. Está bien, hacemos la comida, preparemos comida, unidad en la familia. Bueno, hay que entender que cuando de lunes a viernes, de lunes a sábado, cada quien ahí y trabajando, pero bueno, ya nos reunimos. Pero damos gracias a Dios. Eso debe ser usted como líder. Pero no que los que no son cristianos son los que ganan al cristiano. Ya están con la marimba, ya están con las novelas, ellos están ahí y otros. Y usted participando. ¿Cómo va a avanzar el reino de Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué haces eso? Porque no hay crecimiento espiritual. No hay. No hay. Ustedes somos de diferentes pueblos, ¿verdad que sí? Diferentes pueblos, naciones. Pero claro que sí, claro que cada pueblo tiene su cultura.
Pero cuando tú vas con algo, yo fui 10 años de comités de mi pueblo. Yo trabajé 10 años como comités de la sociedad de mi pueblo. Pero cada vez cuando hacíamos la junta, nunca faltaba una oración. Siempre orábamos. Gracias a Dios por el respeto que han tenido mis compañeros conmigo. Pero la pregunta es, ¿por qué usted no puede hacer lo mismo? Demostrarle que tú eres un hijo de Dios, que tú estás en un reino muy diferente que el reino del mundo. Familia. Luyan bin canción. Kaya mat oklipe di familia nya oxlal. En lugar de un chitemana, min sochona halu, conan Dios. Chonta Dios matzahun aquí, que chistes con el chistes con el tiempo, con chonta de Dios. Este manto un equa, pero to corazón. Hamdun to corazón, luchinap nok. ¿A dónde va a haber el tiempo en oración entonces? Allá está la marimba, ya están las canciones. ¿Cómo entonces? ¿Cómo vas? ¿Dónde va a haber el tiempo en oración? Pero si fuera una persona con madurez espiritual, con un avance en el reino de Dios, primero puede preguntar, pero bueno, vamos a reunirnos, ¿qué es lo que va a haber? Claro que va a haber comida, pero después de la comida, y no solamente hubo marimba, después de la comida hubo baile. Entonces, ¿por qué no hay avance en el reino de Dios? Porque el interior no se ha cambiado todavía. Hoy es el tiempo de cambiar, iglesia. Ese es el tiempo de cambiar el corazón. No solamente, por favor, que no se equivoquen. El corazón primero, el interior primero, después lo de afuera. Jóvenes, señoritas, porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Eso vamos a cosechar. Así que es tiempo sembrar en el reino de los cielos. Es el tiempo de seguir avanzando en el reino de los cielos. Es tiempo de seguir. No importa nuestro color, nuestro tamaño, hay que crecer en el reino de los cielos. Declaro en el nombre del Señor, tú vas a avanzar en el reino de Dios. Tú vas a avanzar. No vamos a poner nuestra mirada en la pobreza. No vamos a poner nuestra mirada y no vamos a hablar y a decir o decir, andar diciendo, pero no podemos, no tenemos. No es el tiempo de hablar de eso. Es tiempo de decirle, vamos a hacer en el nombre del Señor. Con la ayuda del Señor vamos a lograr esto. Cualquier ministerio que se va a levantar, cualquier ministerio que va a venir en nuestra mano, vamos a empezar a declarar, vamos a atender esa necesidad. Vamos a aprovechar el tiempo de avanzar en el reino del Señor. Pero hay que cambiar lo que hay adentro. Y así vale la pena. Tú vas a ser un instrumento del Señor. Vamos a ser colaboradores del Señor. Vamos a ser columnas de la iglesia. Y así veremos más. Con lo que le hace el mundo, no hay ni una comparación con el reino de Dios. Imagínese, mire, Dios, siéntete contento. Yo me siento contento porque, mire, yo siempre digo y soy claro, se han presentado ofertas para poder tener un trabajo, para poder mejorar la economía. Se ha presentado, pero hemos decidido de servir en ese reino. Hemos decidido de servir en el reino de Dios. Y en el reino de Dios se sirve por fe. En el reino de Dios se trabaja por fe.
¿Cuántos millones manejan y gastan? Si hablamos un poco del mundial, del fútbol, ellos manejan, ellos ganan, ellos mueven millones y millones de dólares. Los patrocinadores son las empresas más millonarias en el mundo. Pero como Dios ha alcanzado a uno más pequeño en este mundo, uno que vivió y creció en las montañas más pobres. ¿Cómo que Dios lo alcanzó y está en ese reino? Pero este hombre que está en ese reino no va a decir: yo crecí en la pobreza, yo soy pobre. No, 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 no. Él tiene que entender que el dueño del reino tiene cuidado de él. Y si siente que el dueño del reino tiene cuidado de él, lo va a invertir en el reino de Dios. Lo va a dar con todo el corazón. Mire, aquí Dios ha levantado a nosotros siendo más pobre en esa planeta Tierra. Pero Él dice: el que está con Él tiene todo. Que no tiene comparación. Aunque el mundo maneja millones y millones de dólares, no hay comparación con ese reino donde estamos. Si alguien no tiene paz, si alguien no tiene gozo, es tu problema. Pero el que está en el reino, porque el reino de Dios es paz, es gozo, es alegría. Pero si no tienes, es tu problema. Si no tienes, es porque todavía te hace falta vivir y caminar en el reino de Dios. Pero el que ha entendido que está en el reino de Dios, porque el reino de Dios, vuelvo a repetir, es paz, es gozo, es amor, es alegría. Por eso me da pena tantas exhortaciones que he dado a ustedes. Me da pena por a veces la cara que veo. A veces nos da pena, nos da lástima. Y luego alguien viene a decir: es que el pastor no sabe el dolor que tengo adentro. ¿Ustedes creen que soy un robot que no tengo dolor en el cuerpo? Ajá. Todos. Pero cuando hay un corazón alegre, agradecido, un corazón diferente, un corazón transformado, hay paz, hay gozo, hay alegría. Y tenemos libertad de levantar nuestras manos. Termino con eso. Yo sé que el mensaje es largo, pero vamos a terminar aquí. ¿Cómo puede ser? Levantemos las manos a su nombre y tu mano está en tu bolsa. No lo cantes. No. Yo quiero bajarte. Me da ganas de bajarte. Perdóname. Pero si es que hay, si el canto, mire, levanta tu mano entonces. Porque hermano, pero yo hago la pregunta: ¿pero por qué? Es que la persona canta solo para cumplir. No. Hay que cambiar, hay que ser transformado, hay que entender lo que nosotros hacemos, hay que entender en qué reino estamos. Hay que entender. Hay que entender. Los que predican no pide aplauso al público, a los que están aquí, ni aplaudas ahí cuando alguien está aquí cantando y predicando. Si tú no dices amén, ¿y para qué vas a pedir amén aquí cuando te subes? No, eso no es así.
Si yo predico, estoy sentado ahí, si es que mi corazón está transformado, siempre voy a gritar gloria a Dios. Él vive y permanece para siempre. Póngase de pie, levanta tus manos para la gloria del Señor en esta noche. ¿Por qué no disfrutemos un momento de la presencia del Señor? Él está aquí. Él quiere transformarte. Querido amigo, ven. Acepta a Cristo en esta noche. Ven, porque en el reino de Dios, entregando la vida, podemos gozar delante de la presencia del Señor. Te hago una invitación. Cristo te está llamando. Cristo te quiere transformar. Cristo quiere sacarte en la situación donde estás. Hay gozo en el Evangelio. Hay gozo, hay amor, hay paz en el Evangelio. Ahí están los hermanos diáconos para ayudarte ahí. Ven aquí si necesitas oración. Si tú eres una persona que ha luchado, ha batallado para sentir algo de parte de Dios y nunca has sentido, mire, confiesa tu pecado, pide al Espíritu Santo, abre tu corazón para el Espíritu Santo, abre tu corazón para que el Espíritu Santo pueda morar en tu corazón. Levanta tus manos ahí. Aleluya. No sé si alguien puede cantar ese canto. Remuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Pero con esa voz tan suave para adorar el nombre del Señor. Aleluya, levanta tu mano. Estamos esperando si alguien quiere entregar su vida a Cristo. Y si alguien quiere oración, ya no quiero ser levanta tu mano. Levanta tu mano. Si tienes miedo de pasar ahí, aquí, levanta tu mano ahí donde estás. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Levanta tu mano y pide al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi vida.